Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes una clase, un video, en donde voy a tratar de resolver algunas de sus dudas que me parecen muy importantes, basándome en los comentarios que ustedes han hecho en el canal de YouTube. He leído algunos comentarios durante todo este tiempo y una de las principales preguntas que me hacen es referente al trabajo con agujas circulares. Como ustedes saben, amigos, yo siempre trabajo o muy constantemente trabajo con agujas circulares, muchos de los proyectos que les comparto aquí en el canal. Y una de las razones por las cuales yo trabajo con agujas circulares básicamente es por comodidad, ya que entre la cámara y la mesa de grabación o la mesa de trabajo tengo muy poquito espacio, aproximadamente unos 35-40 centímetros de altura. Entonces, si yo trabajo con agujas rectas, cuando hago esto, básicamente están chocando las agujas y me es más difícil para mí trabajar a lo largo de todo el video porque resulta incómodo, no puedo tejer libremente, a diferencia de que si utilizo las agujas circulares, pues básicamente tengo el dominio de ellas y puedo estar trabajando en este corto espacio de altura sin ningún inconveniente. Bueno, esa es la principal razón por la cual yo trabajo con las agujas circulares. Pero en este video quiero explicarles cuáles son las diferencias entre las agujas circulares y las rectas, ya que una de las preguntas más constantes que aparecen en los comentarios es, ¿lo puedo hacer con agujas rectas o lo puedo hacer con agujas normales? ¿Lo puedo hacer con agujas largas? Y la respuesta es depende del proyecto que yo esté compartiendo con ustedes. Y es aquí donde entra lo que les decía en un principio, cuál es la diferencia entre la circular y la recta. Este es un video que ya yo anteriormente ya les he grabado en donde les explico cuáles son los pros y los contras de las agujas circulares y del por qué son más prácticas y por qué las utilizo yo mucho y de cómo es que se tejen los puntos, para qué tipo de prendas funcionan y demás. Si ustedes quieren ver ese video, busquen Aprende a tejer en agujas circulares desde cero tejiendo con Leonardo y ahí les va a aparecer el paso a paso para poder tejer en agujas circulares, sus características y demás. Pero bueno, aquí me voy a enfocar en resolver algunas de sus dudas porque creo yo que esas son más importantes, ya que quizás en algunos momentos ustedes se han detenido en hacer algún proyecto que yo he compartido con ustedes, precisamente por esa parte de no sé si lo puedo hacer con aguja circular, lo tengo que hacer con aguja recta o puedo hacerla con ambas y bueno. Bueno, hay que tomar en cuenta, amigos, que las agujas circulares básicamente sustituyen a las agujas rectas en varios aspectos. Por ejemplo, ustedes pueden tejer con esta aguja circular básicamente igual que con la aguja recta. No hay ninguna diferencia. La diferencia nuevamente, o la diferencia más notable, es esta, que solamente viene unida por un cable. Pero si yo abro esta aguja o la pongo así, pues básicamente son dos agujas rectas, nada más que vienen unidas por un cable. Así que si ustedes tienen algún proyecto, como por ejemplo una bufanda, lo pueden hacer igual, exactamente de la misma manera como lo hacen con las rectas que como lo hacen con las circulares. Así montan ustedes sus puntos y empiezan a tejer en el mismo sentido en el cual ustedes necesiten tejer según la puntada que vayan a realizar. Por ejemplo, van a ir de izquierda a derecha, o sea, van a pasar de la aguja izquierda a la aguja derecha los puntos para trabajar en recto. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, con las agujas rectas ustedes pueden hacer cualquier prenda abierta. Como ustedes se han dado cuenta, a lo largo de todos estos años que hemos estado juntos en el canal, yo siempre trabajo mucho la técnica top-down. La técnica top-down la trabajo mucho porque a mí me gustan las prendas iniciadas desde el cuello sin ninguna costura. Me parecen más fáciles, más prácticas, más bonitas, más rápidas porque no tengo que hacer ninguna costura y me ahorro mucho tiempo e incluso material. Sin embargo, si yo hago una prenda abierta en la técnica top-down, perfectamente puedo utilizar las agujas rectas para poder hacer ese tipo de proyectos. Y si yo voy a hacer una prenda cerrada, o sea que todo esté en círculo sin ninguna costura, voy a necesitar las agujas circulares a fuerza. ¿Por qué? Porque la aguja recta no tiene esa forma. Por más que yo quiera cerrar los puntos, no lo voy a poder hacer. No voy a poder trabajar en círculo sin costura. Pero en la aguja recta sí voy a poder trabajar en círculo sin costura. Porque miren, la misma forma de la aguja me va marcando ese círculo y me permite que los puntos se doblen de tal manera en que yo pueda hacer esos círculos y entonces pueda trabajar mis cuellos, mis suéteres, mis mangas sin ninguna costura.
Esa es la única diferencia. Así que amigos, cuando ustedes vean una prenda cerrada en circular, necesariamente tienen que usar las agujas circulares. Pero si ustedes ven una prenda top-down que sea abierta, pueden utilizar las agujas rectas o pueden utilizar las agujas circulares según ustedes lo prefieran. Entonces, en conclusión, ¿puedo utilizar agujas rectas para prendas circulares sin costuras? No. ¿Puedo utilizar agujas rectas para prendas en agujas circulares pero que sean abiertas? Sí. Si son abiertas como una chambrita, como un suéter, un cardigan, lo que ustedes quieran, pero que lleve una abertura, sí pueden utilizar porque van de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero en este caso, cuando estamos trabajando con agujas circulares, solamente vamos trabajando en espiral, en espiral, en espiral, en espiral y nunca giramos para tener un lado revés. Nunca hago esto, siempre estoy trabajando así, en ese sentido, sacando los puntos, sacando, sacando, sacando. Y entonces el tejido va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque lo estoy tejiendo en un mismo sentido. A diferencia de que cuando estoy trabajando con las hojas rectas, paso de izquierda a derecha, volteo. Y otra vez paso de izquierda a derecha y volteo. Paso de izquierda a derecha y volteo. Y así sucesivamente. Entonces, amigos, también las agujas circulares nos van a funcionar para diferentes proyectos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando jacquard, que también tengo un curso completo para aprender a tejer esta técnica, que es muy bonita. Si ustedes están aprendiendo a tejer jacquard o quieren tejer en jacquard, ¿se puede hacer con agujas rectas? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en agujas rectas, como estamos dando la vuelta, el dibujo se tiene que trabajar absolutamente por todas las filas, del lado derecho y del lado revés. Por ejemplo, vamos a trabajar el jacquard de la fila 1 por el lado derecho, cuando giremos por el lado revés, la fila 2 del jacquard, por el derecho la tercera, por el revés la cuarta, por el derecho la quinta, por el revés la sexta, y así sucesivamente. El jacquard, que también es una de las técnicas que yo utilizo, también se puede trabajar con agujas eh, rectas. Y el jacquard en agujas circulares a mí me parece muchísimo más fácil porque solamente estoy por el lado derecho de la labor y resulta muchísimo más cómodo. Sin embargo, el hecho de que sea más cómodo no significa que con agujas rectas no se pueda hacer. En conclusión, el jacquard también se puede tejer con agujas rectas o agujas circulares. Hay otra técnica que también les he compartido, que es el brioche o el brioche. El brioche es como un tipo punto inglés bicolor, básicamente. Y el punto inglés bicolor se puede trabajar tanto con agujas rectas como con agujas circulares. Pero en este caso, con las agujas rectas es más difícil, porque por ejemplo, el brioche tienes que pasar los puntos de una punta a otra. Entonces, para poder sacar los puntos y que pueda yo tejer con las hebras, tendría que estar pasando los puntos que tengo en la aguja derecha a la aguja izquierda. Por eso les recomiendo que siempre utilicemos agujas circulares, porque por ejemplo, tengo aquí los puntos tejidos, pero tengo una hebra de color acá y otra hebra de color acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente nada más traslado los puntos a la otra punta y la hebra de color que estaba acá ya me va a quedar de este lado. Y de esta manera, amigos, entonces es más fácil trabajarlo y más cómodo. Las agujas circulares básicamente las puedes utilizar para tejer prendas abiertas, cerradas, técnicas como el brioche, el jacquard, para cualquier cosa que tú quieras realizar. Y las agujas rectas las puedes utilizar, se limita un poquito más su uso para prendas abiertas, prendas rectas, triangulares, hexagonales, lo que tú quieras. Pero prendas iniciadas desde el centro, en este caso tampoco se puede, a menos que hagamos la técnica Magic Loop y utilicemos 3 agujas. Entonces, en conclusión de todo este video, amigos, sí se pueden trabajar varios proyectos, nada más que ustedes cuando vean que son proyectos rectos, pueden utilizar sus agujas rectas por comodidad o por costumbre. Pero cuando vean que son proyectos cerrados, les recomiendo que sí o sí utilicen la aguja circular para que entonces ustedes puedan tejer con mayor comodidad. Ambas agujas son muy buenas, son muy bonitas, las técnicas son muy innovadoras, son muy actuales, pero sí hay ciertas técnicas que se prestan para tejer mejor con agujas rectas y con agujas circulares, y hay otras técnicas que se prestan mejor para tejerlas exclusivamente con agujas circulares. Así que amigos, espero que este video les sea de utilidad y que sigan aprendiendo y avanzando en sus labores y sus diseños de tejido. Yo soy Leonardo, nos vemos en una próxima clase, hasta la próxima, bye bye.
Pues bien amigos, miren, este es nuestro proceso. Ya aquí hemos tejido el canesú. Hice en total de aumentos 15 que fueron los que necesité para el raglan. Entonces ya hice 15 aumentos y yo aquí me voy a detener. Obviamente si ustedes necesitan una pieza más grande, pues pueden hacer más aumentos, pero yo aquí me voy a detener. Así que nos vemos en la siguiente parte para poder continuar tejiendo el resto del cuerpo, las mangas y ver el proyecto final ya como suéter.